Satoshi maníacos, hoy es Navidad, y antes de entrar en gráficos, noticias y guerra de narrativas, quiero parar un segundo. Este año ha sido intenso. Ha tenido ruido, euforia, miedo, paciencia y mucha lección. Y si estás aquí esta noche, acompañándome cuando el año ya empieza a despedirse, solo puedo decir gracias. Gracias por estar, por aguantar ciclos, por pensar a largo plazo cuando todo empujaba a reaccionar a corto. Gracias por formar parte de esta comunidad que entiende que el mercado cripto no es solo precio, es mentalidad, resistencia y visión. Porque escucha bien, justo cuando el año se apaga, el mercado está recolocando piezas que pueden definir todo 2026. ETFs vendiendo en silencio, miedo dominando titulares, oportunidades naciendo donde casi nadie mira. Así que, criptonauta, si sigues aquí en este cierre de año, no es casualidad. Respira, ajusta la mentalidad y acompáñame, porque hoy no venimos a cerrar un año. Venimos a entender el siguiente movimiento. Es porque sabes que las grandes jugadas no avisan con fuegos artificiales, se construyen en silencio, y se entienden antes que el resto. Y puede parecer confuso, pero aquí está la sangría real de los ETFs de Bitcoin. Mientras los mercados vibraban como un campo de batalla antes del asalto final, los ETFs de Bitcoin han sido golpeados de manera brutal como nunca antes. Por 5 días consecutivos, los fondos al contado drenaron cientos de millones de dólares, con salidas totales alcanzando cerca de 825 millones de dólares debido a estrategias de tax loss harvesting por parte de instituciones que ajustan sus posiciones antes de fin de año. Este fenómeno se está convirtiendo en uno de los temas más comentados dentro de las crypto news, especialmente en Estados Unidos, donde los Bitcoin ETF Spot juegan un papel clave en la presión de corto plazo sobre el mercado. Por lo cual, Satoshi maníacos, esto no es solo un número, es la evidencia de una capitulación institucional temporal que presiona el precio de BTC, obligando a los grandes fondos a reestructurar carteras, reducir exposición fiscal y recalibrar riesgo, y a la vez creando una oportunidad de acumulación para los jugadores sagaces que entienden los ciclos del mercado cripto y la psicología del dinero inteligente. Situación de precios. Bitcoin ha estado rondando los $87K, $90K en este entorno de ventas frenéticas, moviéndose dentro de un rango técnico clave que muchos analistas de Bitcoin Price Analysis consideran zona de decisión estructural. Esto genera una pregunta brutal para nuestros guerreros de la cadena. Si los grandes están desarmando posiciones ahora, justo cuando la narrativa parece más débil, ¿qué está a punto de explotar en 2026 dentro del ecosistema de Bitcoin, blockchain y adopción institucional? Cuando el dinero institucional se mueve sin hacer ruido, no es huida. Es reposicionamiento. No cambien de canal, ese es el motor oculto que desenmascararemos después. Nadie está hablando de esto, pero el mercado NFT acaba de entrar en uno de sus momentos más oscuros, y no es casualidad, presta atención. Por lo tanto, criptonautas, lo que no se ve es el colapso silencioso de las colecciones NFT, aunque muchos esperaban un rally de Santa Claus. Para revivir el mercado de arte digital, las NFT han caído estrepitosamente hacia los mínimos de 2025, con la capitalización total del sector reducida a aproximadamente $2,50 billones, marcando una caída cercana al 72% desde máximos de enero. Este desplome ha golpeado de lleno la narrativa de inversión especulativa en NFT projects, debilitando el interés general y reduciendo drásticamente el volumen on-chain. Pero Satoshi maníacos, esta tormenta no ha sido improvisada. La participación de compradores y vendedores se ha contraído dramáticamente, con flujos y transacciones disminuyendo semana tras semana, reflejando la retirada de especuladores de corto plazo y la transición forzada hacia proyectos con utilidad real, gaming, blockchain y tokenización con propósito. Incluso colecciones históricas como CryptoPunks y BAYC han visto precios mínimos desplomarse un 12 a 28% en solo 30 días. Mostrando que ni los nombres más consolidados están inmunes a un mercado bajista prolongado.
Este invierno NFT puede parecer devastador, pero lo que viene después podría reformar todo el ecosistema digital, separando el ruido de la verdadera innovación. No todo lo que sobrevive a un mercado alcista merece sobrevivir a un mercado bajista. Mientras el mercado entra en pánico, hay un jugador que está comprando fichas como si supiera algo que los demás no ven, así que, atended, guerreros del bloque, esto es ajedrez de alta frecuencia. Arbitrum se alza mientras todos miran a BTC. Mientras otras partes del mercado se encontraban arrinconadas por la volatilidad, Off-Chain Labs ha aumentado sus tenencias de ARB y, al mismo tiempo, la red Arbitrum ha superado el hito estructural de $20.000 millones en valor total bloqueado, consolidándose como una de las Layer 2 más dominantes del ecosistema Ethereum. Este crecimiento refuerza la narrativa de escalabilidad, bajas comisiones y adopción real dentro del universo DeFi y Smart Contracts. Entonces, criptonautas, en medio de la tormenta, algunos líderes están moviendo sus piezas como en una partida de ajedrez de alto riesgo, reforzando su presencia en activos estratégicos que podrían dominar la próxima fase de adopción blockchain, finanzas descentralizadas y Web3. Las grandes batallas del mercado no siempre se libran en el precio, muchas veces se ganan controlando la infraestructura que sostiene todo el sistema. El sentimiento del mercado acaba de cruzar una línea peligrosa, y la mayoría aún no entiende lo que eso significa. Amantes de la descentralización, observen esto. El sentimiento cripto está en miedo extremo, mientras muchos analistas luchan por interpretar gráficos y velas diarias, el mercado general de criptomonedas se ha sumergido en una zona de miedo extremo, con Bitcoin perdiendo fuerza y altcoins sufriendo retrocesos generalizados en capitalización y volumen. Este entorno se ha vuelto uno de los más buscados en términos de crypto market sentiment. Entonces, cultivadores de la blockchain, este contexto no es casualidad. La aversión al riesgo global, la presión macroeconómica y el posicionamiento institucional han convertido el campo de juego en un terreno fértil para quienes entienden los ciclos y saben esperar. El índice de miedo y avaricia se ha desplomado hasta valores históricamente asociados con reversiones alcistas en ciclos anteriores de Bitcoin. EBC Financial Group, este ciclo podría estar al borde de un giro radical, pero antes de ese amanecer. La oscuridad siempre parece impenetrable. El miedo extremo no aparece para castigar a los pacientes, aparece para expulsar a los impacientes y preparar el terreno para el siguiente movimiento. Justo cuando todos se desconectan por Navidad, millones en Bitcoin cambian de manos sin hacer ruido. Menuda locura, mira, esto es adictivo. Los ETFs de Bitcoin han vendido millones justo antes de Navidad. En la víspera de la Navidad de 2025, los ETFs de Bitcoin y Ethereum registraron salidas combinadas de aproximadamente $284 millones, con los instrumentos más populares como BlackRock y Bit absorbiendo la mayor parte de la presión vendedora. Este movimiento refuerza la narrativa de reajuste institucional dentro del mercado cripto. Mientras tanto, guerreros del bloque, esta caída coincide con una de las épocas más simbólicas del calendario cripto, pero lejos de ser un colapso sin sentido, representa una redistribución estratégica de capital, donde los pesos pesados institucionales toman beneficios, ajustan exposición y se preparan para el siguiente ciclo macro. Esto plantea la pregunta caliente de fin de año: si los ETFs se están descargando ahora, y cuando el mercado duerme, el capital inteligente trabaja. Muchos creen que Bitcoin está perdiendo fuerza, pero los datos cuentan una historia muy distinta de cara a 2026, así que gladiadores de la criptoesfera, Bitcoin aún no renuncia. A pesar de la presión vendedora y la tendencia bajista estructural, Bitcoin y el mercado cripto en general están en un punto decisivo de transición. Los precios han perdido momentum, pero las tendencias macro sugieren un posible rebote temprano en 2026 si las condiciones de liquidez cambian, y si se materializan recortes de tasas o mayor claridad regulatoria. Este escenario está siendo seguido muy de cerca dentro del análisis de Bitcoin 2026. Entonces, Satoshi maníacos, recordad, cada gran tormenta en la historia del cripto ha sido seguida por un sol reforjado, y este momento no será la excepción. Valor de referencia.
Bitcoin ha caído más de 6% en el año, a pesar de avances de adopción significativos, demostrando que los fundamentales de BTC siguen siendo fuertes incluso bajo presión. Aquí es donde el mercado pone a prueba la mentalidad de cada uno. Algunos observan, otros se asustan, y unos pocos actúan con estrategia. ¿En qué posición estás tú ahora mismo dentro de este tablero? Déjalo en los comentarios. Satoshi maníacos, criptonautas y guerreros del bloque. Aquí no se trata de ruido de mercado, se trata de discernir la narrativa verdadera en medio del caos. Ustedes saben que bajo presión es cuando nacen los titanes. Cada retroceso, cada salida de capital, cada mínima estructural es una invitación a pensar, a posicionarse con sabiduría, y a prepararse para la próxima ruptura de paradigma en Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Así que manténganse enfocados, evalúen cada pieza como en una partida de ajedrez cósmico, y recuerden siempre que este juego es de resistencia, estrategia y visión. El 2026 nos espera, y como siempre, hoy escribimos historia juntos, nos vemos luchando en el criptoespacio, XD.